Muy bien, nos estamos haciendo entonces un segundo contacto para terminar de explicar con más detalle cómo se realiza la tarea 2. ¿Okay? Entonces, ahora sí podemos entrar en el tema de lo que es la evaluación de los objetivos macroeconómicos. ¿Okay? Entonces, tenemos que primero, obviamente, saber cuáles son los objetivos macroeconómicos. El primer objetivo macroeconómico es crecimiento del PIB. Y para saber si una economía está creciendo, necesitamos calcular la variación porcentual del PIB constante, ¿sí? PIB constante o PIB real. Otro objetivo macroeconómico que tenemos que saber si se está cumpliendo es si hay control de la inflación. Y para saber si hay control de la inflación, tenemos que calcular la variación porcentual de algún indicador del nivel general de precio. Existen dos, el índice de precio al consumidor y el índice implícito del PIB. En nuestros datos nada más tenemos el índice implícito del PIB. ¿Ok? Un tercer objetivo macroeconómico es que haya una baja tasa de desempleo. Y para saber si tenemos una baja tasa de desempleo, pues entonces la tasa de desempleo tiene que ser menos de un dígito y además podemos ir viendo si esa tasa de desempleo está creciendo o está disminuyendo. Obviamente eso se ve rápidamente a pepa de ojo, pero uno también puede calcular la variación absoluta. ¿Qué es eso de absoluta? Es hacerla no porcentual, sino solamente la resta del valor final entre el valor inicial. Obviamente vamos a hacer cálculos. El otro objetivo importante es saber qué tanta estabilidad hay del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es el precio al que se intercambia la moneda nacional por la moneda extranjera y es el precio que permite a los residentes tomar sus decisiones de qué operaciones van a hacer con el resto del mundo. ¿Ok? Perdón, aquí dice tipo de cambio. ¿Ok? Y pues para saber si hay estabilidad cambiaria tenemos que calcular la variación porcentual del tipo de cambio nominal. Y finalmente también queremos saber si esta economía está teniendo un moderado déficit fiscal. ¿Okay? Y para eso evaluamos el déficit fiscal como porcentaje del PIB y también queremos saber, otro objetivo es si hay un moderado déficit externo, en el caso de que sean superávit, pues obviamente no debería ser mayor problema, aunque igual es importante que sean moderado déficit externo. Y para evaluar si el déficit externo es moderado, lo primero que tenemos es que calcular el déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB, cosa que obviamente ya hicimos, ¿ok? Entonces, vamos. ¿Cómo se calcula la variación porcentual de cualquier variable? La variación porcentual de cualquier variable que nos indica si con respecto al periodo anterior o al valor anterior estamos mejor o peor, se calcula el valor del año que estemos analizando entre el valor del año anterior, que lo llamamos inicial, y lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a restar 100 porque esta es la forma más directa de obtener esa variación. Hay otras, por supuesto que sí, pero esta es la que
con toda seguridad, ustedes, mis estudiantes de Derecho, no se van a equivocar porque no hay que estar haciendo resultados parciales, sino colocarlo directo. Entonces, en el caso que nos ocupa, tenemos datos 2008, 9, 10 y 11. Nosotros no podemos ver qué pasó con el año 2008 porque no está el año 2007. De manera que nosotros solo podemos saber qué ocurrió en el 2009, en el 2010 y en el 2011, porque en esos 3 años existe el año anterior para poder hacer la comparación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos saber cómo fue el crecimiento económico en el año 2009. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el PIB real o constante del año 2009 entre el PIB real del año 2008 y lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a restar 100. Ese indicador me da que hay crecimiento económico positivo porque vamos a dividir 74.796 entre 70.015 por 100 menos 100. Y eso me va a dar una tasa de crecimiento económico muy buena, que es de 6,8%. Todo crecimiento porcentual por encima del crecimiento de la población es bueno, ¿ok? Recuérdense que si esto me da negativo, significa que hay decrecimiento de la economía, que el PIB del año corriente, el PIB del año T es menor que el del año anterior, en cuyo caso decimos que esa economía está en recesión, ¿ok? En cambio aquí está creciendo, está aumentando su PIB. En el caso del control de la inflación, también calculamos la variación, pero obviamente aquí, para calcular si hubo inflación en el año 2009, lo que hacemos es que dividimos el índice implícito del PIB, porque es el indicador de precios que tenemos del año 2009, entre el índice implícito del PIB del año 2008, a ver que no tengo el entre, sino un 7, entre el del año 2008 por 100 menos 100, y eso significa índice implícito del PIB, perdón, variación porcentual. Para saber si hubo inflación, por eso es que se dice que la inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios, los valores entonces serían 208,41 entre 193,27 por 100 menos 100. Y eso me da como resultado que la inflación, si yo pudiera decir directo, que la inflación fue de 7,8%. Toda inflación que sea de un dígito me refiero a que es nada más un solo número de este lado, del lado de los enteros, es una maravilla, ¿ok? Toda inflación que ya pase el 10% ya es considerado que se está perdiendo la meta del control de la inflación. En el caso del tipo de cambio, pues entonces, perdón, de la tasa de desempleo, repito, aquí es variación absoluta, entonces aquí es la tasa de desempleo del año 2009 menos la tasa de desempleo del año 2008, y como repito, ya es una tasa, nada de hacer por 100 menos 100, sino simplemente la resta. Entonces la variación absoluta de la tasa, en el caso del año, repito, 2009, estamos haciendo entonces el análisis de los años 2009, 10 y 11, la tasa va a ser 9,3, que es el valor del año 2009, fíjense que es altico, ¿sí? Y
inclusive está empeorando. La tasa de desempleo ya del año 2008 fue 8%, es decir, 8% de las personas que están buscando trabajo no lo encuentran dentro de la fuerza laboral, perdón, 8% de la fuerza laboral son personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Son personas que están paradas, se le dice también. Entonces, fíjense, esto significa que la tasa de desempleo ha crecido 1,3 puntos. Así es que se le dice a eso. ¿Ok? En el caso del tipo de cambio, otra vez, una variación porcentual. Entonces, vamos a hacerla directo. En este caso sería el tipo de cambio del año 2009 es 2019,23. Es decir, había que dar 2019,23 bolívares para obtener $1 en el año 2009. En el año 2008 había que dar 1.700 bolívares para obtener $1, lo que significa de entrada que la moneda se depreció porque ahora hay que dar más moneda nacional por moneda extranjera y lo que estamos determinando es en cuánto. Entonces, por 100. Si tienen alguna duda, chicas, me paran y me preguntan, ¿ok? Y entonces esto da una variación del tipo de cambio, que es del tipo de cambio para el 2009, año 2009, que asciende a 18,8%. Esto es una tremenda depreciación, aunque sea anual. Esto es anual, no como nos pasa a nosotros aquí en Venezuela, que en una semana el tipo de cambio se puede depreciar 7-8%. Eso ya es tener una crisis tremenda, ¿ok? Pero inclusive en cualquier economía, hasta una devaluación del 5 o 6% puede ser un dato tremendo. Aquí vamos a considerar que si la variación no fue mayor al 10%, fue moderada. ¿Ok? Finalmente, en el caso del déficit fiscal y el déficit externo, ya hicimos los cálculos. Entonces, simplemente lo que vamos a tener aquí es que todo crecimiento, todo valor mayor al 3%, vamos a considerar que se perdió el objetivo de moderado déficit fiscal y que todo valor mayor al 4% se perdió el objetivo del déficit externo. ¿Ok? Entonces, estos son la evaluación que tenemos que hacer y para eso hemos dado el formato de la página siguiente de Excel. Entonces, veamos la página siguiente de Excel. ¿Todo bien, chicas? ¿Vamos bien? Eso, tenemos más gente, qué chévere. Sí, profe, vamos bien. Todo bien, todo bien. Me alegra muchísimo. Entonces, fíjense, lo primero que tendríamos que hacer, esto es de forma didáctica para ustedes. Ustedes verán si les gusta, si no les gusta. Yo preferiría que rellenaran su cuadrito. Aquí está el PIB constante, aquí está el implícito, la tasa de desempleo, el tipo de cambio nominal, el superávit fiscal y el déficit o superávit externo. Entonces, lo primero que hacemos es para los 3 años que podemos ver los indicadores. Esta es la tasa de variación del PIB real, esta es la variación del implícito del PIB, esta es la variación absoluta de la tasa de desempleo, la variación porcentual del tipo de cambio y ya esto es el déficit fiscal o superávit. Si es positivo es porque es superávit, si es déficit es porque, si es negativo es porque es déficit. Y entonces aquí está el del sector público y el del sector externo. Entonces, una vez que yo he llenado este cuadro, lo que quiero como guía es saber si se lograron los objetivos macroeconómicos. Ustedes ven si llenan este cuadro o no. Fíjense que hemos dicho, hay crecimiento económico, pero fíjense que se desacelera tremendamente la tasa. Entonces yo puse que en el último año, pues no se cumplió el objetivo de aumento del PIB. Fíjense que todavía es positivo, pero está muy cerca de 1 y es de presumir que creció por debajo del crecimiento de la población. Entonces, diríamos que no se cumplió este objetivo. En el caso del control de la inflación,
fíjense que me da una inflación de un solo dígito en los años 2009 y 2010, pero luego en el 2011 me da una inflación del 22%, significa que se aceleró la inflación y se perdió el objetivo en ese momento. En el caso del desempleo, también venía creciendo desde el año 2009 y todavía se conservaba en un dígito, vean aquí el nivel 8, 9, pero luego, es decir, aquí era 9, pero luego aquí sube a 11 y aquí a 16. Entonces pusimos, inclusive también pudiera ser no si ustedes quieren. O sea, es todavía de un dígito, pero ya se está perdiendo el objetivo de desempleo. Entonces, como ven, se puede ir pensando en una economía que ha estado empeorando a lo largo del periodo. En el caso de la devaluación, hubo una tremenda devaluación en el año 2009 que seguramente fue generando todo esto, este plomo en el ala para la economía en los años siguientes. Aquí hubo una devaluación moderada y aquí incluso hubo una apreciación. Entonces, ponemos que aquí no se cumplió y que aquí sí, pero sin embargo, al final también es bueno ver los niveles y fíjense que al final de cuentas, un tipo de cambio que estaba en 1700 está en 2097, así que también esta economía está teniendo una devaluación en líneas generales, ¿sí? En cuanto al déficit fiscal, fíjense que esto suele pasar en la economía venezolana, solo aquí hubo déficit, el resto de los años hubo superávit y más bien el superávit fue aumentando. Claro, en el caso de Venezuela no significa que es que le estamos extrayendo más renta a los privados, sino que como esta es una economía cuyos ingresos fiscales dependen mucho de la actividad petrolera, pues si el precio del petróleo está subiendo, aumentan los ingresos por concepto fiscales, por concepto de petróleo y se puede generar superávit, ¿sí? En unas economías distintas, pues obviamente la idea no es que el Estado esté apropiándose de la renta y tenga ese dinero guardadito ahí ahorrado, ¿ok? No es para nada la idea. En el caso del sector externo, fíjense que entonces tenemos déficit los 3 años, bastante elevado en el año 2009 y en el año 2010, y en el 2011 pues entonces baja bastante. Entonces diríamos que no se cumplieron los objetivos en los años 2009-2010 y sí en el año 2011. ¿Ok? Entonces, a nivel de objetivos, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, que esta es una economía que estaba creciendo a buen ritmo, que tenía controlada la inflación, que la tasa de desempleo de todas maneras era un poco alta, que había cierta inestabilidad cambiaria y además un déficit fiscal, un déficit externo que se estaba complicando y que para el último año pues es bastante negativo el desempeño de la economía, sí, porque la economía está en recesión, está pasando, o bueno, todavía no está en recesión, la economía está estancada, está pasando por un proceso inflacionario, sí, y tiene una alta tasa de desempleo. Aunque a nivel externo, pues las cosas están mejorando y el sector público, pues fíjense que realmente aquí lo que debería estar detrás de esto es que el gobierno esté aplicando una política fiscal expansiva, ¿ok? Entonces, precisamente después que hacemos esa evaluación de los objetivos, lo que queremos es saber qué pasó con la política fiscal y qué pasó con la política monetaria. Entonces, nos vamos a la última batería de indicadores. Ya que está un poco lenta mi computadora. Entonces, el último gran paso que queremos saber en esta materia que se llama teoría y política económica es saber qué pasó con la política económica. Entonces, queremos evaluar la orientación de la política fiscal, ¿sí? Y también queremos evaluar la orientación de la política monetaria. Es decir, queremos saber si la política fiscal fue expansiva o contractiva, si la política monetaria fue expansiva o contractiva. Si la política fiscal o monetaria son expansivas, están buscando apoyar a la economía para que crezca.
si la política monetaria o fiscal son contractivas, lo que están buscando es que haya control de la inflación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se evalúa la cosa en el caso de la política fiscal? Pues vemos la variación o crecimiento del gasto del gobierno en términos reales. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, que hay que calcular el gasto real y que después que calculamos el gasto real, vamos a sacarle la variación porcentual para saber si él creció o no. Si crece, es una política fiscal expansiva. Si es negativo o decrece, es una política fiscal contractiva. ¿Cómo calculamos el gasto real? Bueno, el gasto nominal, el gasto público nominal, lo vamos a deflactar, le vamos a quitar el efecto de la inflación. ¿Cómo se hace eso? Se divide entre el índice implícito del PIB, ¿ok? Y eso me va a dar un valor en términos reales. Por ejemplo, si yo calculo el gasto real, aquí sí vamos a volver a hacer todos los años para poder saber si la política del 2008, en el 2009, perdón, fue expansiva o contractiva. El gasto real del año 2008, lo que tenemos es que hacer es que el gasto nominal, que fue 91.118, lo vamos a dividir entre el implícito del PIB, que es 193,27. Yo puedo hacer esta división directa, no pasa nada. Voy a tener 91.118 entre 193,27 y esto me va a dar un valor real de 471. Pero aquí hay un detallito importante que no puedo dejar de mencionar. Este índice al final es una variación acumulada de ahorita con respecto al año base. Entonces, siempre que usted necesite un dato real que esté bien calculado porque a usted le interesa el nivel del dato real, pues realmente lo que hay que hacer, mis estimados estudiantes de Derecho, es que este índice lo convertimos en tanto por uno, es decir, dividir 91.118 entre 1,9327 y esto sí me permite calcular un valor real que esté correcto. 91.118 entre 1,9327 me da que en términos reales el monto es 47.145.000. Eso puede ser un detalle importante para alguien que esté manejando esta información. Obviamente este 471 igual les va a decir la orientación de la política y me sirve, ¿ok? En el caso de la política monetaria, pues entonces el indicador es la variación de la liquidez monetaria en términos reales, ¿ok? Eso significa que tengo que calcular M2 real. Para calcular M2 real, ¿qué hago? M2 nominal la divido entre el índice implícito del PIB, porque es el indicador de precios que tengo, 193,27, y me da la liquidez en términos reales. Repito, como si uso el índice completo, no es el mejor valor. Ay, perdón que no hago más. Índice implícito del PIB, lo que significa que vamos a hacer la liquidez nominal, que es de 46.364 entre el índice implícito, que es 193,27, ¿ok? Y eso me va a dar un monto de 46.364 entre 193
0.27, eso me va a dar un valor de 239,89. Repito, si yo de verdad quiero usar ese dato en términos reales para graficar o para lo que sea, pues lo ideal es que yo haga 46,364 entre 1, es decir, el implícito del PIB lo divida entre 100. 1,9327 y esto sí me va a dar un dato de liquidez real que yo realmente pueda utilizar para graficar o para cualquier evolución. 46,364 entre 1,9327 me va a dar el valor en términos reales de la liquidez de 23,989. Fíjense que en términos reales la liquidez es mucho menor que en términos nominales, es decir, que aquí está una economía que está atravesando por una importante inflación. ¿Ok? Entonces, ya teniendo mis indicadores, me puedo ir aquí. Y lo que hago es, obviamente, ya teniendo aquí más fácil, pongo los datos de liquidez monetaria, pongo los datos de gasto público. Fíjense que les coloqué el implícito ya de una vez en tanto por uno y me dan los valores de gasto real y los valores de liquidez monetaria. Saco la variación absoluta, no me hace falta hacerla porcentual. De hecho, de aquí yo puedo saber si es expansiva o contractiva la política, pero bueno, para estar más seguro, hice la resta entre el valor final menos el valor inicial. Positivo significa que es expansiva, negativo significa que es contractiva. Entonces, fíjense que la política fiscal no ha sido anticíclica en este periodo porque el gasto cayó, es decir, que puede estar ayudando más bien a que haya esta recesión que está aquí. Y uno pudiera pensar, bueno, que si lograron el objetivo de inflación sería chévere, pero realmente no lograron el objetivo de inflación. Fíjense lo que ha pasado en el terreno de Banco Central. La política ha sido expansiva, aunque fíjense que aquí hay una importante reducción de la expansión y otra variable que es importante evaluar es la tasa objetivo, la tasa de interés objetivo del Banco Central. Y en este caso les coloqué las operaciones de mercado abierto y fíjense que la tasa de interés es cada vez menor. Cuando el Banco Central hace sus operaciones de política expansiva y baja la tasa de interés, es porque persigue el objetivo de que se haya un aumento de la economía. Fíjense que entonces, si no hubiese sido por el apoyo del Banco Central, a lo mejor esta economía hubiese tenido una recesión menor. Pero también es bueno decir que realmente este Banco Central no está cuidando que la moneda no pierda su valor interno porque está dejando que se pierda el valor de la moneda, permitiendo esta alta tasa de inflación. Y fíjense que tampoco se está preservando el valor externo de la moneda porque se está devaluando la moneda. Entonces, esos son el tipo de consideraciones, jóvenes, que se hacen para evaluar el comportamiento de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, ya allí, pues están, espero yo, en mayor capacidad de responder las preguntas. Entonces ya después de esto, lo que me gustaría es que hicieran una reseña, háganla hasta donde ustedes puedan, esto está grabado, sobre todo traten de, una única forma de uno entender un entorno es que se familiarice con ese entorno. Y el entorno económico funciona de esta manera, jóvenes. Funciona con indicadores económicos y funciona con entonces ver la evolución de esos indicadores económicos en el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, espero que ya con esta segunda sesión pues haya un poco más de facilidad para hacer los cálculos. Yo sigo a la orden para que si tienen alguna duda me consulten, ¿de acuerdo? Estaba conversando un poco con las muchachas y estableciendo que, bueno, esto es todo por lo que tiene que ver con la tarea 2, que espero que se animen a hacerla, que se involucren con los datos para que entiendan cómo es que se analiza la economía, para qué es que sirven los indicadores macroeconómicos,
porque eso les va a permitir saber el comportamiento de cualquier economía en el país en el que se encuentren. No solamente si se quedan aquí en Venezuela o en cualquier lugar que estén, van a poder tener la perspectiva de cómo está funcionando la economía y se supone que si uno conoce la materia económica está en capacidad de tomar decisiones que le permitan resguardarse, por ejemplo, de la inflación, si tiene expectativas inflacionarias o cualquier otro tipo de impacto negativo que puede generar un desenvolvimiento macroeconómico que no sea positivo. Los agentes económicos siempre van a estar trabajando sobre las expectativas de la inflación y las expectativas de crecimiento económico, así que espero que por lo menos esa idea se quede afianzada en ustedes. El tema de lo importante que haya crecimiento económico, el tema de lo importante que haya control de la inflación y por supuesto que haya una baja tasa de desempleo para que los integrantes de esa sociedad en líneas generales pues tengan un ingreso que les permita tener mayor calidad de vida, ¿ok? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y espero que les sea útil esta actividad y que todos saquen sus 4 puntos. Recuerden que les di la oportunidad de entregar la tarea hasta el domingo. Estamos entonces en contacto, que estén muy bien. Gracias, profe. Profe, una preguntita rápida. Dime. ¿Va a liberar las respuestas del examen? ¿Cómo no? Lo voy a liberar. Le estoy dando todavía la tarde de hoy para que estar segura que no aparece nadie más. Y si no aparece nadie más, o las libero mañana o las libero el sábado, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Ok, chao.